dar la bienvenida, ahora sí, ya a nuestro conferenciante de hoy, Rafael Caro Repeto. Él, bueno, yo diría que es uno de los mayores, probablemente, expertos en teatro tradicional chino, sino del mundo, seguro, seguro de España y de Europa. Él dice con modestia que no, pero es así. Él, bueno, como digo, es etnomusicólogo. Hizo su tesis doctoral centrada precisamente bueno, en uno de los teatros tradicionales de China, en este caso el Jingyu, el comúnmente llamado Ópera de Pekín. Y bueno, actualmente se encuentra trabajando como profesor ayudante doctor en el Instituto de Etnomusicología de la Universidad de Graz, en Austria, y ha venido expresamente a Barcelona para realizar una serie de conferencias, una de ellas aquí hoy con nosotros en el Instituto Confucio. Bueno, y además de todo esto es un gran amigo, así que, bueno, súper contenta de tenerlo hoy aquí y de poder escucharle, que estoy segura, Rafa, que va a ser súper interesante la conferencia de hoy. Así que, bueno, no me enrollo más, te doy la palabra y eso, vamos a aprender todos un poquito más sobre el Jingyu. Pues muchas gracias por la tan efusiva acogida, por la invitación sobre todo, y por tan grandes palabras en absoluto. Yo sé un poquito de la música, de este arte tan complejo que es el teatro tradicional chino, y la idea de hoy es una pena que no pueda estar con todos ustedes en presencia, porque a mí me encanta relacionarme y ir conversando durante la presentación, pero bueno, intentemos que sea lo más fluido posible. La idea de hoy es darles unas claves, unas pequeñas indicaciones sobre cómo entender este arte tan rico, pero a la vez tan complejo para acceder para alguien que no esté familiarizado con cómo funciona lo que pasa en escena. Ese es un poco el objetivo de hoy, una pequeña introducción para los elementos que yo creo que son más interesantes para entender cuando tengamos la oportunidad de acercarnos a una representación, si es posible en directo o si no a través de algún medio, de teatro tradicional chino, unas claves para saber qué está pasando en escena y poder apreciar y disfrutar de este género. Bueno, pues entrando ya en materia, el teatro tradicional chino, la palabra que define el teatro tradicional chino es esta de aquí, Siqi. Como es el Instituto Confucio, he puesto los tonos por si hay algún estudiante de chino, ¿no? de esta palabra. Este es el término que define al teatro tradicional chino, ¿no? Y que a veces se suele traducir como ópera. A mí es una traducción que no me gusta nada, porque ópera es una palabra que trae una carga cultural muy importante, y que si ya el Siqi, el teatro tradicional chino, es difícil de apreciar si venimos desde una perspectiva, con unas expectativas que después no se satisfacen, el resultado es todavía más complejo en el primer contacto. Por tanto, yo prefiero hablar de Siqi o hablar de teatro, que es una traducción que actualmente es la preferida de los propios intérpretes de este género, o de estos géneros, porque el Siqi es una categoría que comprende, o que llegó a comprender casi 300 géneros diferentes. Entonces, vamos a empezar dando algunas definiciones de qué es el Siqi, o qué caracteriza el Siqi desde el punto de vista de los propios estudiosos en China. En primer lugar, hay que decir, y esto es una gran diferencia con respecto a la ópera, y cuando yo diga ópera en esta charla, ópera me referiré al género surgido en Italia en el barroco temprano. En comparación, el Siqi, comparado con la ópera, es un arte folclórico. Lo definen los musicólogos y los estudiosos de China como minjian, como arte del pueblo, como arte folclórico. Es decir, es un arte que no tiene autor conocido, especialmente en el caso de la música. La música del Siqi no es una música compuesta, no existe la figura del compositor. En el caso de los textos sí, se conoce para algunos géneros y en algunos periodos históricos se conoce quién escribió el texto, pero solo, como digo, en algunos casos concretos, generalmente no se conoce, no se asocia a ningún autor. Por tanto, es un arte de transmisión oral, sin autor conocido y clasificado como folclórico, como perteneciente al pueblo, minjin.
se ha intentado definir cuáles son las características que identifican el teatro tradicional chino con respecto a otras prácticas teatrales del mundo. Hay varias definiciones. Una de las más usadas actualmente es la de Wang Kuo-wei, que identifica estas tres características como definidoras del Sichu en comparación con otros géneros teatrales, ¿no? En China se habla de tres grandes tradiciones, una que sería el drama griego, de la griega clásica, el teatro sánscrito y el Sichu, de China. Y estas son las tres características que le definirían con respecto a otros géneros. Sincretismo, virtualidad y convenciones. Bueno, este va a ser, no lo voy a definir ahora porque este va a ser el eje de toda la presentación, ¿sí? Intentar entender estos tres conceptos es lo que me va a llevar a mí toda la charla de hoy, ¿sí? Por tanto, voy a poner estos términos aquí arriba y van a quedarse ahí en todas las imágenes que aparezcan, el origen folclórico del género y estas tres características que voy a ir definiendo durante toda la presentación. Quizás empezando por el concepto de sincretismo, la propia palabra Sichu ya nos da una idea de esta convergencia de diferentes disciplinas artísticas, ¿no? El carácter sí no es de fácil traducción. Yo he puesto aquí número escénico en la idea de cuando acudimos a un espectáculo de variedades, donde hay un número de magia, un número de acrobacias, un número de cantos, ese concepto de número, ese montaje escénico es un sí. ¿Sí? Como digo, no es de fácil traducción una palabra en castellano. Y el qu, en chino contemporáneo significa melodía, pero originalmente es un género específico, especialmente la dinastía Yuan, de poema, que es un poema cantado, ¿sí? Entonces es una canción, ¿sí? Es una canción y que se pone en escena, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De ahí tenemos el significado de Sichu, si lo miramos un poco etimológicamente, ¿no? Y por tanto ya vemos que incorpora elementos de movimiento en el sentido de material artístico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la gestualidad, con lo que ahora se conoce como physical acting, todo lo que es el uso del cuerpo como expresión artística, llegando hasta la danza. Y la parte del poema, pues vemos que tenemos el uso de la palabra. En algunos géneros y en algunos momentos históricos la literatura fue muy importante, el uso de la palabra desde el punto de vista literario fue muy importante en el Sichu, y también, obviamente, la música, ¿sí? Estos son como los tres ingredientes básicos que se componen o se unen en el Sichu. Volviendo otra vez a la ópera, estos tres elementos están allí, ¿verdad? Aunque quizás el balance es bastante desequilibrado en el caso de la ópera, donde se sigue considerando, lo entendemos como un género eminentemente musical, ¿sí? Y si hay algún aficionado a la ópera en la sala, yo siempre he aficionado a la ópera, los cantantes de ópera solían ser bastante deficientes en cuanto a actuación, en la parte escénica. Actualmente la cosa está cambiando un poco, pero ellos se definían como cantantes, ¿no? En el caso del Sichu, los intérpretes de este género se definen a sí mismos como actores o actrices, ¿sí? Entonces el balance entre estos tres elementos es bastante más parejo. De hecho, si había que poner el acento en uno, sería en la parte más escénica. ¿Sí? Aunque ya digo que dependiendo del personaje, estos elementos pueden variar un poco. Bueno, eso es para dar una primera idea de este concepto de sincretismo, ¿no? De un género que amalgama diferentes disciplinas artísticas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero quizá la mejor forma de ver cómo se unen estas disciplinas en una categoría artística es ver cómo se forma, cómo llega a ser el Sichu desde expresiones artísticas folclóricas del pueblo. Expresiones, cuando digo del pueblo me refiero en oposición a expresiones artísticas de autor, ¿sí? Entonces, para ver un poco, sin ninguna pretensión de hacer una historia del Sichu, sino para mirar los ingredientes que se unen en la formación de esta categoría artística, voy a señalar aquí, por supuesto el panorama completo sería mucho más complejo, pero quiero señalar aquí estos cuatro elementos, ¿sí?
rituales religiosos, números escénicos, que es lo que decíamos antes, el sí, canta historias, que luego también es una palabra de difícil traducción, de ahí las comillas, luego explicaré, y por supuesto la literatura. Bueno, empezando por los rituales religiosos, una de las teorías de la formación del Sichu lo vincula a expresiones, como decía, de religión, ¿sí? Tenemos aquí este carácter, se pronuncia U, que es el carácter de chamán. La explicación etimológica de este carácter, que es un pictograma en este caso, son dos manos cogiendo un hacha ritual, ¿sí? Esta es la explicación académica del carácter. Sin embargo, la explicación tradicional que se ha dado a este carácter es que es un chamán con los brazos abiertos, ahora no se me ve en la cámara, pero con los brazos abiertos, y del brazo colgarían una túnica, unos ropajes, ¿no? Como bailando, como haciendo el ritual, ¿no? Es como la explicación tradicional que se ha dado a este carácter, que es más interesante que la original, la académica, la lingüística, ¿no? Y si vemos este personajillo, este exorcista de una tumba de la dinastía Han, en cuanto al cambio con primera, pues quizás vemos un poco de la relación formal, ¿no? Entre los dos, ¿no? Este es un exorcista de no sé cómo decir, de unas prácticas religiosas originarias de China, que es el Nuo. Y que algunos autores lo definen como religión folclórica. Es antiquísima, es anterior a la formalización del Tao como religión, o anterior a la llegada del budismo, y que se ha mantenido en el ámbito rural incluso hoy, especialmente en algunas comunidades de minorías étnicas. ¿Sí? Perdón. Y que en algunas prácticas, en algunos rituales, se incorporan elementos bastante teatrales, ¿sí? Teatrales y que incorporan música. No tenemos registros de cómo se practicaba esto en la dinastía Han o antes, porque está registrado de forma escrita el Nuo desde mucho antes, pero sí que hay algunas prácticas asociadas al Nuo contemporáneas, en las que podemos apreciar algunos de estos elementos iniciales que contribuyeron a la formación del sitio. Voy a poner un vídeo de una práctica de Nuo contemporánea. Espero que el volumen no esté muy alto. Y me gustaría que prestaran atención a... Ellos, los intérpretes, están contando una historia, y me gustaría que prestaran atención a qué elementos utilizan para contar esta historia, ¿sí? Para crear el personaje y para expresar la historia que estamos viendo. Voy a pararlo aquí, es simplemente una pequeña muestra. Lo paro aquí primero para indicar que la representación no se está haciendo para un público. El destinatario, o en este caso la destinataria de esta actuación, es Posa Guanyin, es este porte de este bodhisattva budista. ¿Sí? Ella es la destinataria de esta representación, ¿sí? Se hace para ella, está en un interior, ¿sí? Solo están los intérpretes y los músicos tocando la percusión, ¿sí? Entonces, como ven, la creación de la historia se hace a través de dos elementos básicos. Uno es la percusión, que va marcando rítmicamente el gesto de los intérpretes, y el otro elemento es precisamente el gesto, ¿sí? Se cuenta la historia a través del gesto y percusión. Falta la palabra, no se cuenta, no se dice nada, no hace falta, ¿sí? La historia se cuenta, las acciones que están viviendo cada uno de los personajes se transmiten a través del gesto. Es lo que hablamos al principio del movimiento, el uso de la expresión corporal como elemento narrativo, ¿sí? Y la percusión apoyando rítmicamente el ritmo escénico, ¿sí? En todo momento. Estos dos elementos, percusión y narración gestual, son dos ingredientes fundamentales en todo el teatro tradicional chino hasta la actualidad. En cualquier género hay momentos en los que estos dos elementos cobran importancia, y si no, están siempre subyacentes. Es la base sobre la que se construye todo. Ven también el uso de las máscaras. Vamos a ver un poquito más de este vídeo. Es un vídeo casero
pero a mí me gusta utilizar vídeos caseros porque ganamos un poco en el reflejo de cómo se construye la cosa en la sociedad actual sin mediar ningún tipo de escenificación o de presentación para crear un material. Vemos un poquito más. Todos los personajes llevan una... ¿sí? En este caso no suelen identificar qué material, pero llevan máscaras que identifican el tipo de personaje que están haciendo. En este caso estos personajes que son sobrenaturales llevan unas máscaras con unos colores muy llamativos. Lo he parado en un momento un poco... A ver si logro... Mira, aquí se ve un poco más claro. ¿Sí? Es un personaje sobrenatural y los colores de la máscara están elegidos según un significado. ¿Sí? Es un significado que no es preciso en el sentido de que siempre que se utiliza el color verde quiere significar lo mismo, depende un poco de la región y del momento histórico, del género que se utilice, pero en este contexto, en este momento, este verde significa algo, que yo no sé identificar porque no soy especialista en este género concreto. ¿Sí? Pero el uso de los colores y el uso de formas en máscaras es fundamental también en todo el teatro chino. Incluso la máscara del personaje que vimos anteriormente, del personaje que se puede identificar fácilmente como un personaje femenino, que llevaba un bebé en brazos, posiblemente sea una madre. Esa forma de representar la feminidad digamos que se congela en un formato, que es la máscara, que después, cuando deja de utilizarse una máscara externa y se utiliza el maquillaje, también se reflejará en el maquillaje para representar el personaje femenino. ¿Sí? Si recordamos, o si nos suena el concepto de las máscaras de la ópera de Pekín, estas máscaras tan espectaculares que en realidad no son máscaras, que son maquillaje, aquí lo vemos reflejado un poco el origen, ¿no? El uso de máscaras reales. Pero los personajes que supuestamente no llevan máscaras, como un personaje humano, femenino o masculino, también llevan cierto tipo de maquillaje mucho más simple, pero que está formalizado, ¿sí? Para indicar que la construcción del personaje es fija, ¿sí? Es como si fuera una máscara, pero siempre de maquillaje. Lo veremos después, lo veremos después más claro. Pero esto es un poco el origen de este concepto, ¿sí? Y si terminamos de ver un poco este fragmento, bueno, solo quería indicar, no sé si han oído los petardos que están tocando desde fuera, y ahora salen ya donde sí está toda la gente esperando y quizás continúe, ya el vídeo acaba aquí, por desgracia, pero quizás la representación continúe ya así para la gente. Y entonces, en esta transición, en el de hacer un ritual religioso que después tiene un ofrecimiento al público, puede estar uno de los orígenes o una parte que contribuyó a la formación del Sichi, del teatro tradicional chino. Bueno, este es el componente religioso, estas prácticas teatrales que se asocian a determinadas prácticas religiosas. Por otro lado, desde un punto de vista ahora totalmente laico, desde el punto de vista puramente del entretenimiento, están estas representaciones llamadas los si. Este es si del pai, este es el mismo si del sichi. Este es el mismo si que vemos aquí en sichi. Y pai significa 100. Significando muchos, multitud de entretenimientos, de números, ¿sí? De números escénicos. Como digo, es una palabra de difícil traducción. Y vemos aquí un mural de la dinastía Han, que si nos acercamos un poco más y lo vemos un poco más de cerca, vemos que es una escena, si usamos la imaginación y le queremos poner sonido y movimiento, seguro que es bulliciosa, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un número de artes marciales, ¿no? Con estas dos espadas,
Aquí vemos un número de equilibrismo donde hay un señor que lleva una vara y dos posiblemente chicas haciendo contorsionismo, ¿sí? Aquí también vemos lo que podría ser una chica boca abajo, cabeza abajo, con algún tipo de artilugio. Aquí vemos también un malabarista haciendo malabares con estas bolas, aquí otra también andando cabeza abajo, y en el centro un tambor enorme que estaría marcando el ritmo para algunos de estos números, ¿sí? Y esta escena aquí que en algunos autores notifican como un grupo de músicos, ¿sí? Posiblemente. Pero si nos fijamos, este es un tipo de entretenimiento de 100 variedades de artes escénicas, artes marciales, malabares, seguramente algo de magia, todo este tipo de escenas. Es un entretenimiento típico de la dinastía Han y que duró hasta la dinastía Tang, más o menos, como entidad, ¿sí? Cada una de estas variedades después siguió practicándose, pero este concepto del Pai Xi tuvo su momento de esplendor desde los Han hasta los Tang aproximadamente. Y la idea es que en estos números algunos se fueron teatralizando y de ahí surgirían tramas cada vez más complejas que darían lugar finalmente al sitio. Como digo, este espectáculo dejó de practicarse durante la dinastía Han, pero conservamos algunas cosas, algunas prácticas en la China actual que nos recuerdan un poco a aquel ambiente, ¿sí? El vídeo que les voy a poner ahora no quiero dar a entender que es el resultado actual de esto, pero que nos puede ayudar a entender cómo era aquel ambiente, ¿sí? Y es un ejemplo de Yanke. El Yanke, que son estas danzas también vinculadas al año agrícola, y también con cierto componente ritual de la China rural del norte. ¿Sí? Para hasta el principio porque llama la atención, de nuevo, tenemos aquí, abriendo la procesión, la percusión, que es fundamental, ¿sí? En este caso acompañado con dos instrumentos de viento parecidas a las grallas catalanas, o las tenoras más bien, estos instrumentos de lengüeta doble llamados suoná. Y aquí vemos el tambor y los platillos y el gong, que son fundamentales en todo tipo de celebración. Y aquí vemos una procesión de señores y señoras que seguramente sean campesinos, que en esta época donde las actividades agrícolas paran por la cuestión meteorológica, pues participan en estas celebraciones, ¿sí? Vemos un poco y nos imbuimos en el ambiente festivo. Estos son el paisaje típico del Shanxi, de la provincia del norte de China, la tierra del Oeste. Y quería llamar la atención sobre estos dos personajes que están aquí. Como ven, son dos personajes, uno representando un personaje femenino y otro representando un personaje masculino. Seguramente haya algún tipo de travestismo aquí, y es probable que el actor que representa este personaje sea varón, y no sería poco frecuente que la actriz que representa al actor fuera mujer, ¿sí? O en todo caso los dos varones. Pero estos dos personajes seguramente, por desgracia no aparecen en el vídeo, en algún momento hagan algún número, ¿sí? Representen alguna escena muy simple, muy sencilla, cómica, como parte de esta celebración, ¿sí? Esto es en contexto rural. Si vamos a la ciudad... La percusión de nuevo de fondo, y esto es un contexto que yo que soy gaditano, esto me recuerda enseguida al carnaval, ¿sí? Esta celebración, aquí vemos estos personajes vistiéndose, interpretando a caracteres, y de nuevo un dúo, personaje femenino y personaje masculino, haciendo un tipo de sketch muy simple.
simplemente, de nuevo, percusión y gesticulación y expresión corporal, con una intención, en este caso, nada religiosa, sino simplemente para entretener al público que está allí, ¿sí? Una de las teorías de explicación de la formación del Sichu es que en este contexto, en el contexto del País, este tipo de números aparecerían, ¿sí? También para ofrecer otro entretenimiento más. Dentro de los 100 entretenimientos, otro más que es este sketch cómico, ¿sí? Que con el tiempo se iría complicando, iría adquiriendo profundidad hasta desarrollar pues, una trama teatral entera, ¿sí? Es un tipo de explicación de la formación. Como digo, el paisí como género desapareció a partir de la dinastía Han, pero la vinculación del Sichu, del teatro, con este contexto festivo y con cada una de estas disciplinas de las artes marciales, por eso puede ser que el Sichu incluya artes marciales en su representación, y malabares y todo tipo de destrezas, se mantuvo siempre en la conexión con estos números. Si vemos aquí esta pintura del principio de la primera mitad del siglo XVI, en la capital de lo que era entonces la dinastía Ming, Nanjing, veremos es Nanjing en fiestas, ¿sí? En fiestas, no especifica qué fiestas es, pero es la ciudad en fiesta. Y gracias a esta pintura podemos entrar en Nanjing y ver cómo se celebraba la fiesta en aquel momento, ¿sí? Entonces, si entramos en la ciudad por aquí y nos vamos un poco por la parte norte de la ciudad a ver lo que se está celebrando, aquí vemos una primera imagen, es pequeñito, pero seguramente lo puedan reconocer. Ven este dragón que está llevado por estas varas, ¿sí? Que como el baile del dragón que conocemos actualmente, y no sé si este año quizás no hubo en Barcelona procesión, pero otros años sí que ha habido, dirigido, como vemos aquí, por este tambor, no sé si lo ven, este círculo, un tambor y de nuevo este suona, este instrumento de doble lengüeta. ¿Sí? Entonces, el sonido ya lo tenemos, ese sonido que hemos escuchado en el vídeo anterior. ¿Sí? Aquí vemos el dragón, aquí tenemos una lucha de estos barcos dragón también, una carrera de barcos dragón. Por aquí, ¿qué más vemos? Aquí vemos esta escena de personajes en zancos, ¿sí? Haciendo algún tipo de representación, de nuevo la percusión aquí, vemos los platillos, los tambores, otros personajes en el zanco haciendo un tipo de batalla, ¿sí? Aquí vemos una lanza y yo soy muy malo con armas, no sé qué tipo de arma sería eso, una lanza gorda, y espadas y demás, ¿sí? Aquí vemos, estos seguramente sean dos personas vestidas como un elefante, igual que ahora se hace el dragón. Aquí tenemos una especie de peces que se llevan como en alto, una especie de cometas quizás. Artes marciales, aquí vemos un tridente que se ve bastante claro y estos personajes luchando. Más personajes en zanco. Sí, aquí tenemos un típico cabezudo. Los cabezudos eran muy típicos, los cabrosos eran típicos también de este tipo de celebraciones. Y otra vez la percusión aquí, un tambor, platillos y el instrumento de viento. Y en este contorno, que espero que lo puedan casi oír, ¿no? En este bullicio y en esta celebración, vemos aquí un escenario de Sichu. ¿Sí? Aquí vemos el actor que está actuando, aquí tenemos a los músicos tocaban en el escenario. Podemos ver incluso el backstage, donde vemos a un personaje que se está maquillando para salir. Y aquí tenemos al público disfrutando de esta celebración como un número más de todo lo demás que se ofrecía a la ciudad para este tipo de celebraciones. ¿Sí? Por cierto, un detalle del público, vemos a los señores aquí en platea y en palco vemos a las señoras y con los bebés disfrutando de la función. Bueno, un poco para tener esta idea de la relación del Sichu, del teatro tradicional chino, con estos elementos, ¿no? Y, con estos números escénicos, ¿no? Con este espectáculo de variedad. De este espectáculo de variedades, quizás el que más influyó fue este género que es tan difícil de traducir, que es, aquí lo vemos aquí, el Shuo Chang. Si vemos estos dos caracteres de aquí, Shuo significa hablar y Chang significa cantar.
¿sí? Es hablar y cantar, es contar historias hablando y cantando. ¿Sí? Hablas un poco, cantas un poco, así, este tipo es lo que en inglés se llama storytelling y que tiene difícil traducción en chino. Por cierto, para quien conozca el chino contemporáneo, shuochang es la palabra que se utiliza actualmente para traducir al rap. ¿Sí? Porque también es un poco de cantar, hablar. ¿Sí? Entonces, hay otra palabra en chino que es qi para definir el género. Pero bueno, cantar historias. Contar historias es un personaje, aquí vemos una figurilla de la dinastía Han, y es un señor que está contando o cantando una historia acompañado de un tambor. ¿Sí? Pues personajes que cantan una historia acompañándose a sí mismo con un instrumento, generalmente un sanxian, que se traduce generalmente como el banjo chino, pero bueno, es un laúd de 3 cuerdas, pariente del shamisen japonés, y otras veces con otros instrumentos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo de Shouchang, voy a poner una pieza completa, pues son solo 3 minutos, con mis subtítulos, para que tenga un poco la sensación de qué tipo de actividad artística era esta. ¿Sí? Lo voy a poner ya. Aquí. Este es el señor que canta historias, ¿sí? Acompañándose a sí mismo de un pequeño tambor, y en este caso con 2 músicos. Este es el sanxian, el que decía antes que era como el banjo chino, ¿sí? Con 3 cuerdas, y este es el yanqing. ¿Sí? Y me gustaría que mientras ven la representación, presten atención a la relación de la melodía que canta el intérprete principal con la melodía que tocan los músicos que la acompañan. ¿Sí? Presten un poco de atención ahí. Y en segundo lugar, a la interpretación, digamos, física, gestual, en cuanto a actuación del intérprete. ¿Sí? Pues, sin más, le pongo el vídeo y lo comentamos después. 一
因为她是我妹子儿，你还别往肝里去，先吃萝卜你蛋操心儿啊！这老头越听越生气，今天我遇上一个二流子儿，那老头说这姑娘是我的亲生女儿啊，你别冒充当我的儿。Bueno, yo no sé cuántas veces he escuchado este vídeo y cuanto más lo escucho, más me gusta. Me encanta este señor, que además parece que es un descendiente directo del modelo de esta figurilla de la dinastía Han. Gran intérprete de uno de los muchos géneros del Shuochang. Shuochang es una categoría artística con muchísimos géneros en el norte y en el sur de China. Algunos preciosos como en Suzhou, el Kanzi de Suzhou. Este era un género de Beijing, de la capital. Bueno, volviendo al oído analítico ahora. Si prestaron atención, en primer lugar, a la gesticulación del señor, él se hacía pasar bastante por los personajes. Él intentaba transmitir lo que estaba sintiendo y lo que estaba pasando a cada uno de los personajes. Interpretaba mucho. Creo que es bastante evidente en este ejemplo, cómo él se hacía pasar por los personajes. Una de las explicaciones que se da para el desarrollo, para la formación del Siqi, es que esta representación pasara de interpretarse en tercera persona, como en este caso, el señor dijo y el joven respondió y la chica vino, a interpretarse en primera persona, ¿sí? A que el intérprete se vista del personaje y lo cante en primera persona, como si él fuera el personaje, ¿sí? Invito a un amigo que haga del otro y hagan el dúo, ¿sí? Este sería un paso del Shuochang al Siqi, cuyo origen es anterior a la formación de Siqi, ¿sí? Una explicación. Desde el punto de vista musical, el Siqi, el teatro, no es muy diferente a lo que hemos escuchado aquí. Si prestaron atención, al poco de ir escuchando ya la melodía como que le sonaba, ¿sí? Hay una musiquilla que queda, una melodía que se va repitiendo, ¿sí? Y de hecho esta es la idea. Se utiliza una fórmula melódica que se va repitiendo tantas veces como haga falta para cantar la historia, ¿sí? Los instrumentos, cuando el señor canta, tocan la misma melodía. No hay ningún concepto de polifonía como se desarrolló en Europa, y por tanto no hay ninguna pretensión armónica, sino que la melodía, todos, cuando el señor canta, los instrumentos tocan la misma melodía. Claro que el Sanchien pues, le añadirá algún tipo de adorno, porque puede con la mano, o el Yanqing añadirá alguna. Entonces es la misma melodía, pero con adornos diferentes, ¿sí? Es lo que los musicólogos llamamos heterofonía, por si a alguien le interesa la palabra. Pero bueno, el concepto es de que es una única melodía, es una única melodía, y cuando el señor para de cantar, pues los instrumentistas añaden algo, que son fórmulas ya predefinidas para rellenar huecos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por lo tanto, cuando este señor quiere inventarse otra historia, utilizará la misma melodía. No compone una melodía nueva, estas melodías ya las tienen aprendidas. Y según el contenido de la historia que quiera crear, utilizará una melodía u otra de las que él ya se sabe. Y por tanto, el Siqi no tiene compositor, porque las melodías ya vienen según el género. Y en el caso del Siqi es lo mismo, ¿sí? El acompañamiento instrumental, que es un conjunto bastante reducido, instrumentos melódicos suele haber 3, 4, actualmente hay más, pero tradicionalmente eran 3 o 4 instrumentos melódicos, más la percusión, ¿sí? Y hacían la misma función. Cuando los actores cantan, tocan la misma melodía, con algunos adornos diferentes, y cuando los actores paran, pues añaden cosas para rellenar. Con un poco más de desarrollo, pero el concepto que subyace a la música del Siqi es este, ¿sí? Y yo creo que con el ejemplo que hemos visto es más fácil apreciarlo que con un ejemplo de desarrollo, aunque ahora veremos otro, ¿sí?
Bueno, esto sobre el cantahistoria ya al final, el componente literario, como vengo diciendo desde el principio, estos son géneros folclóricos, son géneros que se practicaban en contextos, no, por decirlo, no de élite, de la élite político-intelectual de China. Sin embargo, en un momento histórico, en la dinastía Yuan, por razones sociales del momento, estos intelectuales, los letrados, los wenren, se acercaron a este tipo de géneros. Se acercaron a estas representaciones folclóricas y les gustó. Tanto que decidieron comprometerse y escribir textos para este tipo de representación. Y ahí es cuando el Sichu adquiere un fuerte componente literario. Aquí señalo algunas de las obras más destacadas de estos textos que se escribieron para ser puestos en escena por estos actores. Y estos textos de la dinastía Yuan, aquí vemos que es del siglo XIII-XIV, son lo que el equivalente a lo que sería el teatro desde el punto de vista literario, a lo que nosotros llamamos el género teatral, cuando se estudia desde el punto de vista de la literatura, es este momento, ¿sí? La dinastía Yuan, o principios de la dinastía Ming, es cuando se crean los grandes textos teatrales para estas representaciones. He señalado estas tres obras porque son fundamentales en el desarrollo del Sichu en China y porque tenemos la suerte de estar traducidas al castellano por una de las mejores traductoras que hay ahora mismo en España, Alicia Relinqueleta. Estos tres dramas los tenemos traducidos a castellano y se pueden disfrutar, ¿sí? Bueno, pues con estos tres géneros y otro de la dinastía Yuan pertenecen al que se considera el primer género de Sichu como tal, como lo conocemos hoy, que es el Zaju. El Zaju es uno de los muchos géneros de teatro tradicional chino, ¿sí? Y se forma durante la dinastía Yuan, ¿sí? Este fresco ya muestra las características del Sichu tal y como la conocemos hoy. Estos personajes en el centro, si ven aquí estas barbas que son claramente postizas, porque ya veremos, no hay ningún tipo de pretensión del realismo, y aquí vemos un señor tocando la flauta, que sería el acompañamiento, y este señor tocando unas claquetas que marcarían el ritmo. ¿Sí? A partir de la dinastía Yuan es cuando el Sichu ya está formado, incorporando todos estos elementos, y a partir de ahí empieza a extenderse territorialmente, y cuando va llegando a cada territorio, se va especificando en la zona, y va surgiendo géneros nuevos, ¿sí? Por eso en la dinastía Yuan donde ya queda formado. Bueno, esto es un panorama muy amplio, muy rápido, no sé, pero para señalar algunos de los elementos que explicarían este sincretismo. Y espero que con esto quede un poco claro cómo los diferentes elementos que integran el Sichu se forman, ¿sí? Y como un intérprete de Sichu tiene que ser capaz de hacer algo de malabares y cantar e interpretar gestualmente. Todos estos elementos tienen que ser capaces de hacerlo cualquier intérprete de Sichu. ¿Y qué significa esto de la virtualidad? Esta es otra palabra difícil de traducir. Esto se entiende muy bien en los elementos escénicos, ¿sí? En cómo se construye la escena en Sichu. Y para entenderlo, lo mejor es mirar al teatro desde el punto de vista del edificio, de la estructura. Este sería una estructura de un teatro tradicional de Sichu. En concreto, este es uno de los pocos que quedan en pie en Beijing, el Teatro Zhengizhi. Y como digo, presenta los elementos arquitectónicos característicos de un teatro en cuanto a edificio para Sichu, ¿sí? Actualmente, normalmente se hace en un teatro de proscenio como lo conocemos nosotros, pero tradicionalmente en China se representaba así. Y en este es un contexto de una tetería, ¿sí? Pero veremos otros contextos. Los elementos fundamentales de un teatro son una plataforma bastante elevada, con solo una pared al fondo, lo que quiere decir que queda abierta para el público por tres lados, ¿sí? No es como la cuarta pared, el ojo de proscenio, a través del cual vemos el teatro. En este caso está abierto por tres lados para el público. En la pared del fondo se abren dos puertas, siempre hay dos puertas, o hay dos accesos al teatro, y tiene que haber dos porque cada uno significa una cosa diferente. Y después el teatro generalmente está cubierto, ¿sí? Con un par de columnas, y cada una de estas columnas tiene un nombre y una función, pero esto es menos relevante ahora.
Bueno, si nos quedamos con los elementos fundamentales del teatro, de la estructura de un teatro tradicional, vemos que esto se reproduce en diferentes contextos. Por ejemplo, aquí vemos un teatro para un templo. Como decía al principio, el Sichu ha estado siempre vinculado con representaciones, con prácticas religiosas, y a lo largo de toda la historia los templos tenían o teatros fijos o teatros temporales según la celebración. Otro contexto donde vemos un teatro es otro concepto difícil de traducir, un Zithang, estas casas dedicadas a rendir culto a los dioses de un clan, de una unidad familiar entendido en el sentido más amplio. Y en el centro vemos de nuevo un escenario de Sichu. O en un jardín privado de una casa pudiente, en este caso en la provincia de Jiangsu, aquí vemos de nuevo delante de un laguito un pequeño escenario. Y todos tienen los mismos elementos, ¿sí? Lo que es llamativo de esto desde el punto de vista de la escenografía que se desarrolla en el teatro europeo, que obviamente después se expande a América, es que nos encontramos con un escenario totalmente vacío. No hay ningún tipo de maquinaria, ningún tipo de utillaje para crear escenas. Es un escenario siempre vacío. Como mucho tendríamos una tela de fondo y nada más. Entonces, ¿cómo se construye el espacio, el tiempo, los diferentes elementos que integran una trama desde el punto de vista de la escena en un escenario vacío? Pues a través de elementos virtuales, ¿sí? Voy a poner un ejemplo a ver si queda claro. Es de la obra La Serpiente Blanca, uno de los clásicos del Sichu, en este caso en su versión de Jingju, la llamada ópera de Pekín, ¿sí? Porque esta obra tiene versiones en diferentes géneros. Y vamos a ver una escena en la que estos tres personajes, aquí vemos un personaje varón joven y dos personajes femeninos jóvenes, van a cruzar el lago Sihu de Hangzhou. Van a cruzar el lago, ¿sí? En este caso la representación moderna pasa en un escenario de proscenio contemporáneo, pero imagínense que está en un escenario tradicional y que está totalmente vacío, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se construye un lago y cómo un barco cruza un lago con elementos virtuales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Primer elemento, el texto ayuda siempre, ¿sí? El texto, cuando vemos teatro tradicional chino, a veces nos parece repetitivo porque siempre los personajes van diciendo, he llegado a tal sitio, estoy en tal parte, soy no sé quién, porque el texto tiene que suplir lo que la escenografía falta, ¿sí? Entonces, necesitan un barco, pues ya sabemos que el barco está presente virtualmente, aunque no en escena, y este señor lleva un remo. Con este remo ya está indicando que es un barquero y que está en el barco. Y ahora ya no explicaré nada más. Vean cómo se montan los personajes en el barco y cómo el barco zarpa. Presten solo atención a la percusión que una vez más va marcando todo lo que ocurre en escena. ¿Ya se vieron ellas? El barco se tambalea, como ven. Empiezan a navegar. Y ahora ya empiezan a cantar, ¿sí? No sé si este ejemplo les sirvió para ver cómo se construye un lago y un barco y navegar sin necesidad de tener nada que lo represente en escena, con esta actuación virtual del movimiento del cuerpo ayudado con la percusión. Es más, si ven, estos dos personajes llevan un paraguas y este personaje se tapa la cabeza, pero quiere decir que está lloviendo, ¿sí? Seguramente antes dirían, empieza a llover y abrir un paraguas, pero con estos elementos ya se construye lluvia sin necesidad de ningún mecanismo ni ninguna máquina que intente representar la lluvia. La mirada es muy importante para crear espacio.
Y cuando se mira al horizonte se está indicando que es un espacio muy amplio, ¿sí? Y ahora él irá cantando lo bello que es el lago. ¿Sí? Bueno, un pequeño apunte, un pequeño ejemplo para indicar este concepto de actuación virtual. Veremos ahora otros ejemplos, ¿sí? Quería aprovechar este momento para señalar que las artes pictóricas chinas ayudan al desarrollo de esta creación del espacio de una manera virtual. Si miramos en la pintura de paisajes chinas, como esta que tenemos aquí, veremos muchos espacios en blanco, que es la persona que lo mira el que tiene que cumplir. Por ejemplo, todo este espacio de aquí está sin pintar, ¿sí? Los matices que vemos es de la seda, pero sabemos que es agua, sin necesidad de pintar, ¿sí? Porque aquí nos ayuda de nuevo que tenemos un barquito, ¿sí? y unos pescadores, ya con este elemento, con pintar una sola ya sabemos que el resto es agua, ¿sí? Lo mismo en el otro lado de la montaña tenemos otro pescador. Y si miramos arriba, esta zona sin pintar también no es vacío en nuestro sentido, sino que son nubes o niebla que se interpone entre este plano y el de frente, ¿sí? O sea, el uso del vacío es fructífero en otros artes, como en este caso de la pintura. O si miramos esta representación, este retrato del poeta Li Bai, pintado por Liang Hai, vemos que en el caso de la cara hay algo de detalle, pero el cuerpo son simplemente unos trazos rápidos y gruesos para significar que hay un cuerpo, sin necesidad de ir al detalle específico del cuerpo, sino simplemente eso es un cuerpo con un tipo de ropaje. Y no hay interés por el detalle, sino por lo general. O esta pintura que a mí me encanta de Pata Sandler, que se llama Pez y Piedra, y como vemos pues es un pez y una piedra, pero no es en el sentido de un pez y una piedra separados, sino, o por lo menos yo lo entiendo así, yo construyo una escena en la que es un lago, el pez está debajo del agua y la piedra sobresale por el agua, ¿sí? Es un pez vivo nadando debajo del agua mirando a una piedra que sobresale, ¿sí? Y todo esto lo añado yo como espectador de la pintura, ¿sí? Es un espacio vacío con significado, ¿sí? Que ayuda a ese mismo uso en escena también, ¿sí? Espero que estos ejemplos puedan ayudar un poco. De hecho, este concepto que se llama xiei en chino, que en algún sitio se traduce como esencialismo en oposición al realismo de la pintura europea, se utiliza también en sichu. Yo lo he escuchado a actores hablar del xiei, de escribir el significado, como vemos aquí. Aquí no se intenta ser realista, sino simplemente dar el significado de que esto es un cuerpo vestido. Y esto es lo que pasa también en escena, ¿sí? Pintar la esencia más que el detalle, para algunos elementos, ¿sí? Bien, ¿cómo se construye esta virtualidad? Pues a través de convenciones y de una serie de actuaciones convencionalizadas. Todo en el sitio está convencionalizado. Y vamos a ver algunos ejemplos desde el punto de vista de la escena. Tenemos dos puertas, como decía, siempre dos, porque por una entran los personajes, los principales, y por la otra salen, siempre, por defecto, ¿sí? Esta es la puerta de entrada, esta es la puerta de salida. Si algún personaje entra por aquí o sale por aquí, de hecho creo que tengo una flechita, y algún personaje hace lo contrario, significa algo, ¿sí? Por ejemplo, si algún personaje entra por aquí es que puede ser que resucita, ¿sí? O puede ser que regresa de un viaje. O si algún personaje sale por aquí es porque seguramente vaya a buscar a alguien y después vuelva con él. ¿Sí? Pero la puerta está en la puerta de entrada, un personaje principal siempre aparece en la escena por aquí y sale cuando acaba la escena por este lado de aquí. Y lo más interesante es que este espacio no es único. Hay compartimentos en este espacio. Podemos entender como unas paredes virtuales que separan un espacio exterior y un espacio interior. ¿Sí? De tal manera que cuando un personaje entrará por aquí,
y si quiere ir al centro, necesita entrar por esta puerta que no existe en ningún sitio virtual. Entonces, cuando vemos los personajes que entran en escena, vemos que llegan a este punto y se acercan a la parte delantera del escenario y vuelven para llegar a este espacio. Lo vamos a ver en un ejemplo ahora, ¿sí? Lo que quiere decir es que si cuando un personaje entra ya hay uno aquí dentro, el personaje que entra y el que está aquí dentro están en espacios diferentes. Entonces el personaje que entra puede decir algo que el que está aquí no lo oye, ¿sí? Pero insisto, estas paredes no están en el escenario, nos las tenemos que imaginar, ¿sí? Y hasta que el personaje no haga este movimiento de venir adelante y entrar por el centro, no comparten espacio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo que es más fácil de entender. En este caso de otra de las obras clásicas, que es el soberano se despide de su concubina, también traducida o muy conocida por la película de Chen Haige, Farewell My Concubine, o Adiós mi concubina, ¿sí? Aunque la traducción más literal sería esta. Es una obra clásica, ¿sí? Aquí tenemos a la concubina, que está en la tienda de campaña esperando a que vuelva el general que está ahora mismo en batalla, ¿sí? Entonces tenemos que entender a este personaje que está, como hemos dicho, en el centro del escenario y que está dentro de la tienda de campaña, ¿sí? Vamos a escuchar un poco. Percusión de nuevo, siempre. Y ahora está volviendo el general de la batalla, ¿sí? Paro la percusión para que me oigan mientras hablo. Este es el personaje que vuelve, ¿sí? Aquí lo tenemos. Es un personaje con el maquillaje, ya que vimos en el principio. Este maquillaje, el color blanco significa, en el caso concreto del Qingqu, este es un ejemplo de Qingqu, de la llamada ópera de Pekín. En este género, el maquillaje blanco significa que es un personaje negativo, digamos de los malos, ¿sí? Porque ese es un personaje que luchaba contra los Han, entonces era un personaje de los malos. Y viene con este vestuario, otra convención, el vestuario indica que es una armadura, y viene con una fusta, ahora no la veremos bien, pero enseguida la veremos, un palo en la mano. Esto significa que viene montado a caballo. ¿Sí? El personaje vuelve de batalla montando a caballo, ¿sí? El caballo no está, simplemente la fusta indica que viene a caballo. Y obviamente no ha entrado montado a caballo a la tienda de campaña donde estaba la concubina esperándole, ¿sí? La concubina sigue en el centro de la escena, pero ya está en un espacio diferente al del general que está fuera de la tienda de campaña, ¿sí? Aunque la tienda de campaña es virtual, no está en el escenario. Está espoleando al caballo. Vamos a escuchar un poco cómo canta. Fíjese en el tipo de voz que utilizan los personajes que tienen estas máscaras tan llamativas. Ahora se está bajando del caballo, viene el ayudante, no me sale la palabra ahora, y con este movimiento de pierna se ha bajado del caballo y el señor se baja al caballo. Y ahora ella ha salido a recibirlo y miren cómo entra en la tienda de campaña. En este momento levanta la pierna y entra y el personaje le sigue y ahora han entrado en ese otro espacio que estaba en escena. No sé si con este ejemplo queda un poco claro la división de estos diferentes espacios dentro de uno que está vacío. Pero este movimiento lo verán siempre, de venir al centro y entrar y para salir lo mismo. Entonces, entendiendo que tenemos siempre esta división,
que como digo es solo virtual. El único elemento de utillaje que existe en un escenario es una mesa y 2 sillas. Y de hecho está la frase hecha. La posición de la mesa y de las sillas en el espacio y de cada una de ellas respecto a las otras crea un tipo de espacio diferente. Si ponemos la mesa en el centro y las sillas a los lados, es un salón para conversar. Es una sala donde 2 amigos o 2 familiares pueden tener una conversación, ¿sí? Aquí tenemos una sala donde estos 2 personajes están departiendo. Es una habitación privada, íntima, por decirlo de alguna forma, ¿sí? de una casa privada. Sin embargo, si ponemos la silla detrás de la mesa, esto ya podemos estar delante de una oficina oficial. Puede ser la audiencia del emperador, puede ser un tribunal donde se está haciendo un juicio, puede ser una audiencia de un magistrado local. Así aquí vemos al emperador de amarillo, el color de amarillo solo para el emperador, seguramente teniendo un juicio. Aquí vemos a este personaje que está detenido por estos 2 mandarines imperiales. Si ponemos la silla delante, en este caso puede ser una habitación privada para uno solo. Es frecuente ver monólogos que ocurren en esta situación, ¿sí? Una persona que está en su habitación. De hecho, cuando vimos al principio de esta escena, no sé si hay un momento en el que se ve, pero está ella con la silla delante, ¿sí? Está simplemente esperando que venga el general. Si lo ponemos aquí en una esquina, con un poco sesgada, estamos ahora en la habitación de una joven dama, de estas en edad casadera, y aquí veremos cómo se maquilla y cómo se galana el pelo, ¿sí? Como imaginándonos que estuviera delante de un espejo, pero el espejo somos nosotros, ¿sí? Entonces hace todos esos acicates mirando a nosotros. Y esto, por ejemplo, las opciones son innumerables. El texto, como digo, siempre nos ayudará a entender. Pero esta disposición, por ejemplo, que vemos aquí, esto indica una fortaleza encima de una montaña. Y que tenemos que imaginar una gran montaña con una fortaleza encima desde la que se controla todo un territorio, ¿no? Bueno, y otros muchos elementos, ¿sí? Este es un poco de la idea de cómo a través de estas convenciones, una convención como esta, o la convención de tener una fusta para representar al caballo, ayudan a esta actuación virtual. Pero quizás el elemento más significativo donde se ven las convenciones son los personajes tipo, ¿sí? En el caso, voy a utilizar como ejemplo el Jingju, porque diferentes géneros pueden tener diferentes números de caracteres tipos, aunque generalmente la mayoría coinciden. Utiliza estos 4 personajes tipo. Shen para personajes masculinos, adultos. Tang para personajes femeninos. Jing, personajes masculinos con una personalidad muy extrema, muy exagerada, y que se identifica por las máscaras, por las caras pintadas. De hecho, otra palabra para Jing es Hualien, cara pintada. Y los Chou, que son los personajes cómicos, que se caracterizan por este maquillaje solo aquí entre los ojos y la nariz, este poquito blanco, ¿sí? Como vemos, en el primer vídeo que puse al principio, incluso los personajes femeninos llevan una máscara maquillada, que es la cara blanca o un poco pálida, con rosa en las mejillas, ¿sí? Esta es la forma de representar un personaje femenino, con este maquillaje, ¿sí? Los personajes masculinos llevarán siempre esta barba postiza. No hay ningún tipo de interés de que parezca real, se ve siempre clara que es postiza, y cada color y cada elemento significa algo. Por ejemplo, el color de la barba indica la edad del personaje. Si es negra, será un personaje de unos 20, 30, 40 años. Si fuera gris, pues sería un personaje de unos 50, 60 años. Y si fuera blanca, pues un personaje anciano, ¿sí? El tipo de vestido que lleva en este caso es una túnica cuya forma es la túnica de mandarín imperial, indicado sobre todo por este cinturón de jade, y el color rojo indica que es una jerarquía de las más altas que hay. Ya en la siguiente solo sería el amarillo, que es el imperial, ¿sí? Y todos estos elementos, todas estas convenciones ayudan a construir el personaje. Por supuesto, estas son las clases grandes, después hay un montón de subdivisiones, y no entraré aquí porque ya no complicaríamos, pero por ejemplo, el Lao Shen
es el que estamos viendo aquí precisamente. Este sería un Laosheng. Xiaosheng serían los personajes masculinos jóvenes, que en el ejemplo que vimos antes, precisamente, este es un personaje joven que, como ven, no lleva la barba, para indicar que es un personaje joven. Y cuando canta, le voy a dar voz. En este sonido súper agudo, es indicando que la voz no le ha cambiado todavía. Es la convención para indicar que es un personaje joven, ¿sí? Y el maquillaje es más cercano al femenino. Lao Tang sería un personaje femenino adulto, y el maquillaje que lleva el Lao Tang sería parecido al del hombre. Es un montón de convenciones. Después hay personajes que utilizan artes marciales, los que empiezan por Wu Sheng, Wu Tan, Wu Chou, porque arte marcial es otro tipo de las convenciones. Simplemente quería señalar, sin entrar en mucho detalle, que los personajes están divididos en categorías convencionales. Y para explicarlo quizá un poco mejor, todo intérprete debe ser capaz de controlar estas 4 destrezas de actuación. Chanyan Zuota, canto, declamado. Esto lo he dejado porque creo que esta palabra inglesa del cine muy bien, physical acting, que es todo lo que tiene que ver con la gestualidad, con el movimiento corporal, que vimos desde el principio, y acrobacias. Todo actor o actriz tiene que ser capaz de controlar estas 4 destrezas. Después, dependiendo del personaje tipo, en alguna pondrá más acento. Por ejemplo, el Laosheng pondrá mucho acento en cantar y en hablar. Hablar, por cierto, que no es un hablar natural, es un hablar artificial, de cierta manera. Después veremos un ejemplo, ya el último. Los personajes cómicos, el physical acting, todo lo que es gestual, es mucho más importante que cantar o que hablar, ¿sí? Y los personajes marciales, como el Wu Sheng, Wu Tang, Wu Chou, las acrobacias son lo más importante, ¿sí? Quiero decir, para construir un personaje masculino, por ejemplo, en Xingqiu, el personaje se construye de la siguiente manera: con este aspecto exterior, con este maquillaje, con esta barba, con este vestuario, y cantando según las convenciones de canto del Laosheng, hablando según las convenciones de habla del Laosheng, moviéndose según las convenciones de movimiento del Laosheng, porque el movimiento de manos, de pies, de la cara está convencionalizado también, y haciendo las acrobacias propias. Esto quiere decir que para crear un personaje masculino no hace falta que el actor o la actriz sea masculina o masculino. Quiero decir que el género del personaje, la edad del personaje, es independiente del género y la edad del actor o la actriz. Por tanto, podemos tener varones que, si se maquillan así, se visten así, y cantan, hablan, se mueven y hacen las acrobacias convencionales de un Tang, estarán construyendo el personaje femenino, ¿sí? Y de la misma manera, una actriz, si se maquilla de esta manera, se viste de esta manera y canta, habla y se mueve como un personaje Laosheng, está construyendo ese personaje, ¿sí? Por eso es frecuente en el teatro tradicional chino ver estos cruces de género entre personaje y actor o actriz, ¿sí? Seguramente conozcan que en el Xingqiu, especialmente en el siglo XIX y principios del XX, todos los actores eran varones, y solo varones construían todos los personajes, ¿sí? Pero hay otros géneros, como el Yueqiu, en el norte de Zhejiang y Shanghai, donde las compañías son de solo mujeres, y todas las actrices de la compañía son, pues esto, mujeres, y ellas construyen los personajes femeninos y masculinos, ¿sí? Lo importante es que no hay relación directa entre el género, la edad, y actores o actrices veteranos son capaces de interpretar personajes jóvenes, ¿sí? No hay relación directa entre el género y la edad del actor o la actriz con el personaje. Bueno, y ya para terminar, muy breve, este es mi campo, que es la música, pero como es muy complejo, lo quería dejar para el final para dar siempre un detalle. La música también es convencional. La música, como decía, no hay compositor, sino que se transmite oralmente a partir de una serie de sistemas que son bastante complejos y que no entraré a detallar aquí, pero hay 2 sistemas principales, uno que es el Chupai, otro es el Panshi, sistemas melódicos y patrones métricos. El Panshi es el que utiliza, por ejemplo, el Xingqiu, la llamada ópera de Pekín. Pero lo voy a explicar aquí y voy a ilustrar ya para terminar
el concepto de chupai. Chupai, chu, medicina, significa canción, como en si chu, es el mismo chu, ¿sí? O poema cantado. Y pai es etiqueta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, vamos a fijarnos en otro género clásico, el kunchi, que quizás es el género más clásico, es el que se alejó más del folclore y fue el único que se interpretó en la corte durante muchos años, el kunchi. Pues, esto sería un aria de kunchi, ¿sí? Da igual el significado ahora. Tomado de esta obra, del Pabellón de las Pionías, el autor es Tran Xianji. Y vemos aquí que este es el título del aria, ¿sí? El aria tiene este número de versos, y cada verso tiene este número concreto de sílabas. Todos tienen una rima, todos los versos, y tiene una melodía típica para cantarse, ¿sí? Es una canción compuesta. Y esta canción está asociada a una emoción. De forma que, si en otro momento quiero utilizar esta emoción, pues lo que tengo que utilizar es el esquema de este poema. Es decir, este número de versos, con este número de sílabas cada uno, los últimos rimando, y así puedo utilizar la misma melodía. ¿Sí? Es como si utilizáramos una canción, siempre me viene el ejemplo de Mi carro, no sé por qué, pero cualquier canción que conozcamos despacito o la que sea, si queremos utilizar la melodía, tenemos que escribir nueva letra según la estructura de la melodía original, ¿sí? Y lo que indicamos es el título, la etiqueta Sampoyan. Con esto y una nueva letra, el cantante ya sabe cómo interpretarlo. Es como si alguien nos dijera, toma esta poesía y cántala según la música de Mi carro. Pues nosotros, si no sabemos Mi carro, sabríamos cantarlo, ¿sí? No necesitamos aprender una melodía nueva, ¿no? Y de hecho, si miramos una página del Pabellón de las Pionías en un original, o bueno, en una copia, vemos aquí, como saben, se lee verticalmente, de derecha a izquierda. Este texto un poco más pequeño es el declamado, es el habla, y aquí, cuando se hace grande, vemos unos caracteres en corchetes, una especie de... Esto es el chupai, la etiqueta. Esto quiere decir, cántese este texto que viene ahora, según la melodía de este poema. Y cuando se termine, aquí vemos otro corchete, este texto, cántese, Alicia Relin, que lo traduce al aire de este poema, ¿sí? Al aire de Pu Jiao, al aire de Xue Fu Kuei. ¿Sí? Es como un repertorio de melodías ya aprendidas que se actualizan en cada obra. ¿Sí? Y para terminar, quiero poner un ejemplo del Pabellón de las Pionías. Han Xianzu se equipara con, se dice que es el Shakespeare de China. De hecho, los dos murieron en el mismo año. Tenemos la suerte de que Alicia tradujo también el Pabellón de las Pionías en esta obra que, por cierto, le mereció el premio Marcela de Juan, dado por el Instituto Confucio de Barcelona, en 2017, puede ser, creo que fue el año siguiente a la publicación. 2017, Confucio y Universidad Autónoma, la Facultad de Traducción. Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por el apunte. Y es una obra que recomiendo porque es el gran clásico del teatro chino desde el punto de vista literario y desde el punto de vista musical en su formato de kunchi. Entonces, voy a cerrar con el principio de un aria, utilizando como subtítulo la traducción de Alicia. Y como digo, es el género que alcanzó mayor refinamiento en la historia del Sichu. Y verán un poco este carácter refinado del personaje. Sí, pues, al principio, perdón, hay un pequeño momento de declamado para que vean cómo esta forma, el hablar es una destreza que se practica y que se aprecia desde el punto de vista del espectador, y después ya empieza el aria con el canto. Perdón.
Fíjese también el movimiento de las manos y de la cara, que es todo el trabajo de expresión corporal, de physical action. Ahora empieza el canto. Por cuestión de tiempo, lamentablemente tengo que parar aquí. Simplemente quería dar una pequeña pincelada de esta música tan hermosa y que entendieran un poco cómo algo tan refinado y tan bello puede existir sin necesidad de un compositor. No intentaré siquiera mencionar cómo funciona Panxi, simplemente concluyo aquí. Espero que con esta visión hayan obtenido algunas claves para entender cómo funciona el teatro tradicional chino, insistiendo en su origen folclórico y en estas tres características de sincretismo, virtualidad y convenciones. Entonces yo pararé aquí y estaré dispuesto, encantado de atender cualquier pregunta o comentario o cualquier conversación que podamos tener a partir de ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Es un placer oírte hablar. La verdad que yo me quedaría horas oyéndote hablar. Gracias por ayudarnos a intentar entender y apreciar un poquito más este arte, ¿no? Que para nosotros es tan complicado. Había una pregunta por aquí. Bueno, ahora abrimos el turno de preguntas, pero bueno, Margarita justamente preguntava si el públic xinès entén tot el simbolisme representat en les obres. Si esto se entiende por el público. Es una pregunta muy interesante. El público de Sichu necesita ser un público formado. Y la formación habitual era simplemente que tu abuela te llevaba a ver la actuación y te iba explicando cositas. Es crecer con el género, ir aprendiendo este tipo de convenciones. Y son unas convenciones que calan o que calaron tradicionalmente en la población china. No quisiera extenderme mucho, pero porque es un tema muy interesante. El Sichu tuvo una función eminentemente didáctica en una población sin acceso a la formación reglada, a la lectura. Y entonces muchos de los temas que se tratan en Sichu son temas históricos o temas religiosos, y es como llegaban al pueblo a través de Sichu. De forma que los personajes históricos, los personajes mitológicos, la gente los visualizaba con los vestuarios del Sichu. Y vemos, por ejemplo, los dioses de las puertas que se pegan en muchas regiones de China, están vestidos como si fueran personajes de Sichu. Y es porque era el gran espectáculo que pasaba en el pueblo donde vivieras o en la ciudad. Cada año, en Año Nuevo chino o en festividades religiosas, se iba a ver Sichu y se aprendía
sobre historia, sobre sociedad, sobre moral, muy importante, la transmisión de la moral oficial a través del Sicshi, a través de todas estas cosas. Y entonces se crecía con este género y se iba aprendiendo estos códigos gracias a la exposición continuada y a la explicación que daban los mayores sobre esto, ¿sí? De hecho, una de las grandes influencias, uno de los grandes impactos que tuvo la revolución cultural en el Sicshi, en el que durante 10 años el repertorio tradicional dejó de practicarse, no fue tanto en que muchos profesionales dejaron de aprender la profesión, sino que el público dejó de formarse. Y esto tuvo un impacto en la supervivencia de este género después de esta década, ¿sí? Pero sí, el significado se aprendía de esta manera, a través de la exposición y de la experiencia. Actualmente se quiere suplir esto con asignaturas de Sicshi en las escuelas. Y en muchos programas, empezó en Beijing, pero ahora en la mayor parte de China hay programas donde en la educación primaria y secundaria se incluyen asignaturas de Sicshi. Yo justamente quería consultarte qué aceptación tenía, ¿no?, el teatro tradicional ahora en el público joven. Bueno, sí, bueno, has contestado un poquito. la edad media del teatro tradicional chino es un poco como el de la ópera aquí, creo, ¿no? Hace mucho que no veo ópera en teatro, pero generalmente es un público adulto tirando a los jóvenes de la tercera edad. Pero actualmente se nota, o yo percibo un cierto revitalización entre el público joven, sobre todo el universitario, el público joven con cierta bagaje intelectual, que lo asume como un poco de patrimonio y lo acoge como si fuera un signo de su carácter nacional, ¿no? Y por tanto se acerca mucho. Hay muchas asociaciones, cuando yo estudiaba en la Universidad de Pekín, hay asociaciones de Kunchi, por ejemplo, y son muchos los jóvenes dentro de este contexto que le prestan cada vez más atención. Y hay intentos también de adaptar el contenido a estos públicos, pero no deja de ser un público mayoritariamente de tercera edad. Silvia dice una conferencia brillante. Muchísimas gracias, Rafael. Pau, gracias. Francesc Xavier dice: entiendo que forma parte de las convenciones que no se espera que los actores actrices hagan su aportación personal al personaje. Gracias, Rafael. Este es un gran tema. ¿Qué aporta el actor o la actriz al personaje? A ver cómo lo puedo resumir. En el proceso de formación, lo que se intenta es que el estudiante o la estudiante imite al dedillo a su profesor o profesora. Y de hecho, tradicionalmente no había necesidad de que el actor o la actriz entendiera nada de lo que estaba pasando durante su formación. El maestro explicaba algo y el estudiante lo repetía, y si no lo repetía, te atizaban. Y de hecho, tradicionalmente se llamaba no estudiar ópera, sino pegar ópera. Sí. Era algo bastante intenso físicamente, por decirlo de esta manera. Claro, uno de los grandes actores de Jingju, de la llamada ópera de Pekín, Mei Lanfang, él se formó de esta manera, y él entendió que cuando más obras aprendía, cuando el repertorio se expandía, el actor empezaba a entender por qué este movimiento se hacía en este momento, en este contexto y este personaje. A partir del aprendizaje de un repertorio enorme, se empezaba a comprender qué significaba cada gesto. Y solo cuando se adquiría este conocimiento, a través de la experiencia, cuando se adquiría la maestría de entender por qué cada gesto, por qué cada movimiento, cada maquillaje significaba, es cuando alguien se atrevía a proponer algo. ¿Sí? Y entonces hay una película genial, bueno, la que mencionamos antes, de Farewell My Concubine, de Chen Kai-ge,
Después Chen Kai-ke, el mismo director, hizo otra película inspirada en la biografía de este actor, de Mei Lanfang, que en chino se llama Mei Lanfang, y que en inglés se tradujo como Forever Enthralled, o algo así. Entonces se ve muy bien cómo este personaje, como Mei Lanfang, un maestro, intenta aportar cosas a su personaje. Intenta naturalizar un poco su personaje a través de las convenciones. ¿Sí? De hecho, actualmente, cuando se enseña a Jingju o Sichu, se explica mucho y se intenta explicar qué significa cada gesto y por qué se hace en cada movimiento. Y se intenta que el gesto se haga de manera convencional, pero con su significado, siendo consciente del significado. Entonces, el uso de la convención para crear un personaje de manera lo más natural posible, natural dentro de este concepto de esencialismo, no de realismo, es lo que distingue un gran maestro de un simple profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, la aportación del actor está, en primer lugar, en la maestría con la que desarrolla las convenciones, y en segundo lugar, en cómo construye de manera natural dentro de lo convencional del personaje. Pero es un tema interesantísimo, donde está la individualidad del actor o del músico dentro de este género. No sé si he respondido, si no, seguimos discutiendo. Yo creo que sí, interesantísimo. Bueno, están saliendo bastantes preguntas muy interesantes. Juan Pedro consulta qué significado tiene, si es que lo tiene, la gesticulación de las manos de los personajes. Y te hago la siguiente pregunta también de parte de Luis Antonio. ¿Se siguen escribiendo obras? ¿Qué nuevos temas se introducen? También súper interesante. Bueno, y Juan Pedro te agradece también por esta conferencia tan didáctica y también estructurada. Muchas gracias. Sí, el significado, todo lo que pasa, muy pocas cosas de lo que pasa en escena no tiene un significado. Y todo generalmente significa algo. Las manos, Mei Lanfang, este mismo actor, es un actor de personajes femeninos. Mei Lanfang, él publicaba libros solo con fotos de manos. Para que él creó una escuela, la escuela de Mei Lanfang, otros actores crearon otros de su escuela. Y el uso de las manos es muy importante. Uno de los principios estéticos de Mei Lanfang es la belleza, todo gesto, incluso para acciones que digamos feas en el sentido moral, como puede ser pegar, llorar, doler, en escena se tiene que representar de manera bella. ¿Sí? Entonces, la mano para representar feminidad es la posición, yo no sé hacerlo, pero por dar un ejemplo, la posición que se llama como de loto, que es como el pulgar y el dedo medio acercados y estos dedos intentando expresar una especie de forma, no sé si algo de loto. Bueno, esto bien hecho es bonito. Y entonces esta mano indica feminidad, por ejemplo. ¿Sí? Después hay muchas posiciones para llorar, no se llora de manera natural en escena, sino que se coge una manga, si el personaje lleva un vestido con manga, o si no, las dos manos, y se acercan a las mejillas. Este es el gesto de llorar. Con la percusión que marcaría ta, 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 ten, ten, sería una forma de llorar. Los personajes masculinos nunca tendrán las manos así, sino que tendrán las manos extendidas. Los personajes con la cara pintada tendrán las manos muy abiertas para indicar que son personajes abiertos. Se utiliza mucho también cuando algo es bueno, este gesto se utiliza mucho para ir cogiendo la manga. Es para decir que por ejemplo, que un chico es guapo. Muchos personajes femeninos pueden hacer este gesto. Todo está codificado. Los movimientos de los ojos, de la boca. Voy a decir una locura seguro, pero bueno, no puedo evitar el paralelismo con los mudras, ¿no? Sí. Estos o sea, no llega a ese grado de codificación de los mudras, por ejemplo, del Kathakali o del Bharatanatyam o de todas las danzas o entre danza y teatro de India. Hay una teoría que dice que el teatro llegó a China a través del budismo y que por tanto podría venir todo este bagaje del sur de Asia. Se habla que el origen del Shuochang, de este canta historia, está en la difusión de doctrina budista
en China. Por tanto, es probable, no hay ninguna prueba, pero sí los paralelismos son notables. Y respecto a Y la pregunta segunda era si se siguen escribiendo obras y qué elementos se introducen. Se siguen, pasa un poco como la ópera aquí, que se hace ópera nueva, pero al final están unos clásicos que no fallan nunca. ¿Sí? La Traviata, que están todos los años, se sigue haciendo otra vez, y hay unos clásicos que no fallan, y se hace mucha obra nueva. Para obras nuevas hay generalmente dos modelos, y esto, bueno, durante la época maoísta, todo lo que se hacía era obra revolucionaria, y los contenidos eran pues de carácter eminentemente político y reflejando el heroísmo del Partido Comunista para la salvación de la sociedad china. El vestuario se actualizó, era vestuario contemporáneo en el sentido del siglo XX. Como veis, como han visto, no hemos hablado mucho del vestuario, pero el vestuario también es convencional, no representa ninguna precisión histórica, sino que un personaje de la dinastía Han o de la dinastía Ming llevará el mismo vestuario dependiendo de lo que se quiera contar. Sin embargo, en el siglo XX se crea vestuario moderno, por decirlo de alguna forma, ¿sí? El vestuario contemporáneo, lo que tuvo un gran... Bueno, es un tema amplio. Entonces, se componen obras generalmente de dos clases, que son lo que se llaman nuevas obras históricas, que serían contenido similar al que hubiera sido un repertorio tradicional, con todas las convenciones tradicionales, con los vestuarios convencional. Cuando estoy diciendo convencional me refiero a lo que hemos estado viendo en la presentación de hoy. Simplemente que la trama sería nueva, o se crea el repertorio que sería contemporáneo, que reflejen temas actuales y simplemente pues, se interpreta según las convenciones del Xinqiu. Lo que sí es cada vez más frecuente es el uso de nuevas tecnologías, las escenas se convierten cada vez más complicadas, y esto, es que salen muchos temas, y esto tiene que ver un poco con la aparición de figuras que no existían tradicionalmente, como es el director de escena, como es el escenógrafo, como es el iluminador. Todas estas profesiones que antes no existían. Antes era el jefe de la compañía, que solía ser el actor principal, el que decidía todas estas cosas. Ahora, cuando se especifica, pues ya el escenógrafo quiere dejar su impronta. Entonces pues aparecen escenografías cada vez más complejas, con proyecciones. Ahora la música sí se compone, y entonces está el compositor de Xinqiu, que además de utilizar las melodías tradicionales, porque si no, no sería Xixu, pues añade una orquestación bastante compleja, o añade sonido electrónico, y hay cosas interesantes, otras menos interesantes, pero se sigue experimentando, y pocas obras llegan a cuajar. Pero sí, se hacen muchas cosas. Muchas cosas muy interesantes en Taiwán. Hay una compañía que vino a Madrid, que se llama, ¿cómo se llama? New Legend, Contemporary Legend Theater, creo que es en inglés. Teatro de la leyenda contemporánea. No me acuerdo ahora mismo del nombre en inglés. Lo lleva Usin Kuo, es el actor principal, y hace cosas muy interesantes. Adaptaciones de tragedia griega. Yo vi con Manuel en Pekín Esperando a Godot, que es adaptado al Xinqiu, muy interesante, y creo que el mismo actor vino a hacer King Lear, el Rey Lear, a Madrid. Es muy activo en la creación, pero cuando el teatro que quiere ganar dinero vendiendo entradas pone los clásicos de siempre en cartel. No sé si hay alguna otra pregunta, quizá desde la sala. No sé si, Manuel, si hay alguna pregunta de los asistentes. Si no, yo quería consultar porque, bueno, has hablado de los personajes tipo, ¿no? Y de todo el convencionalismo que hay, ¿no? para crear un personaje. ¿Es frecuente que los actores y las actrices hagan siempre el mismo tipo de personajes, o normalmente bueno, suelen interpretar diferentes tipos de personajes? Sí, este es un punto muy interesante que no mencioné y que es importante. Un actor o actriz se especializa
toda su vida en el mismo tipo de personaje. Es muy infrecuente que un actor... es probable que cambie de tipo de personaje, sino que... quiero decir, a lo largo de la trayectoria es probable que un actor que empezó haciendo un tipo de personaje cambie y ya a partir de entonces solo haga el otro. Es muy raro que un personaje en su profesión haga simultáneamente dos tipos de personajes. El actor o la actriz que se especialice en Lao Shen hará toda su vida Lao Shen. Y tiene una explicación, porque llegar a controlar simplemente la forma de colocar la voz para crear la sensación de Lao Shen, ya eso indica cambiarla a Tan, es aprender a hablar de una manera nueva. Entonces es toda una vida aprendiendo a poner las manos de una forma, la cara de una forma, la voz de una forma, moverse de una forma. Es muy difícil controlar todos los requerimientos para hacer dos tipos de personajes. Entonces un actor o actriz se especializa en un tipo y durante toda su vida profesional hará todo eso. Quizás un Lao Shen puede hacer U Shen, pero nunca haría un Xiao Shen. Y nunca haría, y es mucho más difícil cambiar entre categorías. Muchas gracias, Rafa. Bueno, desde la sala dicen que no tienen preguntas, pero que los asistentes agradecen mucho también la conferencia. Gracias y enhorabuena. por haber venido. Pues bueno, si no tenéis más preguntas, agradecer de nuevo, bueno, la asistencia de todos y sobre todo a ti, Rafael. Gracias por esta interesantísima conferencia.